El número 40. El 40 es el número más utilizado en la Biblia. Es el número de la fe, es el tiempo de la prueba, el tiempo necesario para acercarse a Dios, convertirse y pedir su misericordia. Hace referencia a los 40 años que el pueblo hebreo pasó en el desierto y también a los 40 días que Jesús pasó en ese mismo desierto. El número 40 aparece a menudo en la Biblia en distintas formas que tienen un significado simbólico. Los 40 días en la Biblia son especialmente prominentes. Dios inundó la tierra durante 40 días. Jesús pasó 40 días entre su resurrección y ascensión, etc. La frase 40 días se menciona en la Biblia más de 20 veces, algunas en el Antiguo Testamento y otras en el Nuevo Testamento. Lo encontramos por primera vez en Génesis 7:4, que registra a Dios describiendo sus planes para lidiar con el pecado desenfrenado en nuestro planeta. Dentro de 7 días enviaré lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Luego, en Génesis 7:12 leemos: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Como la Biblia describe la misericordia de Dios sobre las personas fieles a través de la historia del Arca de Noé, el tiempo de 40 días aparece nuevamente en 8:6. Moisés se reunió con Dios en el monte Sinaí para 40 días y 40 noches. Éxodo 24:18 registra: entonces Moisés entró en la nube mientras subía a la montaña, y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Más tarde, Éxodo 34:28 señala: Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El libro de Deuteronomio también lo menciona varias veces. En Reyes 19:8 leemos cómo el profeta Elías ayuna durante 40 días mientras viaja, después de que el ángel del Señor le dice que comer y beber para ayudarlo a hacer un viaje espiritual. Entonces, él se levantó y comió y bebió. Fortalecido por ese alimento, viajó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Goliat amenazó a los israelitas durante 40 días antes de que Dios enviara al valeroso pastor David para derrotarlo contra viento y marea. A través de la prueba de 40 días, Dios probó la fe del pueblo israelita y les dio la oportunidad de fortalecer su fe. Después de la victoria, Dios abrió un nuevo capítulo para los israelitas, solidificando su reino. Dios instruyó al profeta Ezequiel a acostarse sobre su lado derecho por 40 días para llevar simbólicamente los pecados de Judea e Israel, que se habían rebelado contra Dios durante 40 años y 390 años, respectivamente. En Jonás 3:4, Jonás entregó una profecía, advirtiendo que la ciudad de Nínive sería destruida. Jonás comenzó por caminar un día de camino hacia la ciudad, proclamando: 40 días más y Nínive será destruida. La gente de Nínive tomó esa advertencia en serio y usó los 40 días para arrepentirse de sus pecados. Como resultado, Dios los perdonó. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Durante esos 40 días, Jesús fue tentado por el mal para pecar en formas que son comunes a toda la humanidad en este mundo caído. Marcos 1:13 menciona también que Jesús estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba con los animales salvajes y los ángeles lo asistían. Durante esos 40 días, Jesús fue tentado por el mal para pecar en formas que son comunes a toda la humanidad en este mundo caído. Pero cada vez Jesús luchó y venció las tentaciones. También ayunó durante los 40 días, enfocándose en sus metas espirituales y preparándose para comenzar a ministrar públicamente. Después de su resurrección,
Jesús pasó 40 días visitando a la gente, y cientos de personas lo vieron y hablaron con él antes de su ascensión al cielo. Hechos 1:3 informa: después de su sufrimiento, se presentó a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. La frase 40 días en la Biblia designa un periodo de tiempo para completar un importante desafío espiritual. Cuando la Biblia usa esa frase, algo desafiante que conduce al crecimiento espiritual siempre está ocurriendo dentro del contexto de 40 días. A menudo, el desafío espiritual implica el arrepentimiento del pecado y el fortalecimiento de la fe, como la historia del gran diluvio y el arca de Noé y las historias de Ezequiel, Jonás y David y Goliat. En otras ocasiones, el desafío espiritual consiste en vencer la tentación, como lo hizo Jesús en el desierto. Un desafío de 40 días también puede involucrar un encuentro vital con Dios, como el encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí y el viaje de Elías para encontrarse con Dios en el monte Horeb. Finalmente, la Biblia usa la frase 40 días para referirse al desafío que Jesús les dio a las personas que lo encontraron entre su resurrección y ascensión: creer en las buenas nuevas del Evangelio y comenzar una relación salvadora con Dios. El uso de la Biblia de 40 días es consistente con el uso del número 40 en general, que también significa el tiempo durante el cual ocurre algún tipo de desafío espiritual, como los 40 años que los israelitas pasaron vagando por el desierto antes de llegar al prometido, tierra. El período de 40 días destaca la importancia de fortalecer nuestra fe confiando en la ayuda de Dios en circunstancias difíciles. Además, 40 días resalta la paciencia de Dios con nosotros, al usar esa generosa cantidad de tiempo para simbolizar un período de crecimiento espiritual en la Biblia. Dios está enviando un mensaje de que crecer espiritualmente es un proceso que requiere tiempo para completarse. Al igual que todo simbolismo bíblico, el significado de 40 días es multifacético y profundo. Puede parecer misterioso, pero vale la pena explorar los misterios. Dios nos ha diseñado a todos para que seamos aprendices de por vida. Cada vez que esté intrigado por el misterio de algo con un significado simbólico en la Biblia, como 40 días, deje que eso lo inspire a buscar más a Dios a través del aprendizaje, la reflexión y la oración. No se preocupe por el simbolismo en sí. Tratar de encontrar un código secreto de algún tipo a través de la numerología u otros medios puede frustrarlo y, de hecho, desviar su atención de Dios. En cambio, mientras exploras el significado de los 40 días en la Biblia, sigue el consejo de Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométanse a Él en todos sus caminos, y Él enderezará sus veredas. Mantén tu enfoque en Dios y pídele a tu consejero, el Espíritu Santo, que te ayude a descubrir qué significa el misterio y cómo esa sabiduría puede fortalecer tu relación con Dios. Cuando leemos los ejemplos bíblicos de 40 días, ver que Dios está obrando poderosamente en esas situaciones desafiantes para lograr algún tipo de propósito espiritual importante, como ayudar a las personas a vencer la tentación, arrepentirse del pecado o fortalecer su fe. El tiempo de 40 días en la Biblia muestra que los desafíos que enfrentamos pueden ayudarnos a crecer espiritualmente cuando confiamos en Dios durante esos desafíos. Dios siempre está obrando en nuestras vidas, pero 40 días simboliza momentos especiales en los que Dios nos pide que nos concentremos en acercarnos a Él. Si realmente el número 40 tiene o no algún significado, es aún objeto de debate. La Biblia definitivamente parece que utiliza el 40 para enfatizar una verdad espiritual, pero debemos señalar concretamente
que la Biblia en ninguna parte asigna algún significado especial al número 40.